Muy bien, chicos, ahora vamos a hablar sobre el siglo de oro español. Este significó una etapa de suma importancia tanto para la literatura española como universal. Muy bien, ahora vamos a precisar específicamente la literatura. El siglo de oro fue un periodo de desarrollo cultural en España, no solo en las artes y literatura. En este periodo también florecieron de manera impresionante las ciencias, la filosofía e incluso la fuerza militar. Tuvo dos etapas. La primera fue el Renacimiento, el cual se desarrolló en el siglo XVI, y la segunda el Barroco, que se desarrolló en el siglo XVII. Durante toda esta fase será fundamental el papel de la dinastía de los Austrias, o también conocidos como los Habsburgos, cuya influencia de poder político van a permitir la prosperidad de España. Por otro lado, los eventos que dan inicio, a estos eventos, pues son la gramática española, así como también la llegada de Cristóbal Colón a América. En cuanto a los eventos que le ponen fin, también serán dos: el Tratado de la Firma de los Pirineos y la muerte de Calderón de la Barca. En cuanto a sus características, vamos a resaltar tres. Tenemos primero al espíritu que estuvo dominado por la Reforma y la Santa Inquisición, por lo que se trató de vamos a decir, de un carácter católico, tal como la vida de sueño, por ejemplo. En segundo lugar, se va a dividir en dos periodos, el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento se va a dar a conocer un florecimiento militar y económico. Sin embargo, más adelante España va a pasar por grandes crisis de poder económico y territorial, por lo que se va a sumergir en un periodo de decadencia. Aquí precisamente es donde va a iniciarse y a florecer, vamos a decir, el Barroco. Aquí hablamos de elementos centrales en las obras. La comedia va a ser el género que más va a resaltar, y por otro lado se va a desarrollar la novela picaresca, que estará protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y astutos que sobrevivían aprovechándose de los demás y también de su ingenio, tal como lo vemos en el Lazarillo de Tormes. En la lírica va a resaltar Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora y Argote. En el teatro, Félix López de Vega y Calderón de la Barca. En la narrativa va a destacar Miguel de Cervantes Saavedra, quien va a ser el máximo representante del siglo de oro, además que se va a convertir en el precursor de la novela moderna, con su gran obra Don Quijote de la Mancha. Muy bien, chicos, ahora vamos a darle un poquito más de énfasis a la lírica. Género lírico. Muy bien, ahora vamos a hablar del género lírico. Tengamos presente la clasificación de la literatura en 5 géneros literarios. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia, pues este tipo de composiciones se acompañaban por un instrumento llamado lira. Actualmente expresado en verso, ¿sí? Hablamos de la poesía. Aquí hablamos de la expresión de las emociones, sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y menores. El himno es una canción patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto, son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de algún ser humano. De un ser humano. Consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, pero ambientados en la vida campestre, donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz, es de carácter burlesco. Utiliza la ironía. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal, por ejemplo, es un poema asociado al canto, tema amoroso, pastoril. El epigrama es un poema ingenioso, festivo, La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado.
Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto o hablante, ¿no?, es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento dominante. A este sentimiento le vamos a llamar motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico del que se encuentra, pues, el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es del cómo se expresa el yo poético o el hablante lírico. Puede ser anunciativa, no apostrófica o carmínica, ¿no? Cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal, externa. Ya, esto se refiere a la forma en la que está escrito el poema, ¿no? Hablamos del poema, el conjunto de estrofas que conforman toda unidad. La estrofa es el conjunto de versos, el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas pues son distintas de las sílabas normales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso y el ritmo es la distribución armoniosa de acentos. Probemos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martín. Podemos ver, ¿no?, el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos, ¿no? Podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar con muchas sílabas métricas. Si contáramos la métrica en un solo verso, encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada uno de ellos. Como podemos ver, la fuerza de las sílabas, ¿no?, se somete a un orden o distribución regular. Muy bien, chicos, entonces ahora sí, a trabajar con nuestras fichitas virtuales, con nuestra ficha de la actividad número 9.